Hello, everybody. Good afternoon. Hi, teacher. Hi, How are you teacher. guys? Hello, everyone. Hello. Teacher. Hello, guys. How are you doing? All right, guys. So today I'm feeling not very well. I'm sick today, so I'm not going to turn on my camera. Okay, guys? But Teacher, disculpe, tal vez ya tomó lista. no, recién estamos empezando. Thank you, teacher. You're welcome. So I'm not feeling very well today. I'm sick, so I'm not going to turn on the camera. But anyway, we are going to have the class, okay, guys? So let's continue practicing this thing about verbs, okay? But before we do that, I would like you to take a quick review of the verbs, okay? So you have the 40 verbs. Please review them. Repásense los 40 verbos un poco, ¿sí? Durante los primeros 10 minutos de la clase. Quisiera que hagan eso este momento, okay, guys? Please review the verbs. And in the meantime, I'm gonna check your attendance, okay? Guys, I'll be back in a second, okay? I'll be back in a couple of minutes. Please continue reviewing the verbs. Okay, guys?
Okay, guys, I'm going to check your attendance now, all right? Remember, in English, we say here, okay? Alvear Ana Belén. Here. Amoroso Michael. Amoroso Michael. Argüello Mariuxi. Here. Artieda Maffer. Artieda Maffer. Here. Azuero Zulema. Here. Cabrera Alejandro. Here, teacher. Cárdenas Julia. Here, teacher. Castillo Joseph. Here. Córdoba Juan Pedro. Córdoba Juan Pedro. Coronel Daniela. Coronel Daniela. No. Coronel Kevin. Coronel Kevin. Coronel Sebastián. Here. Paicán María. Here, teacher. Galindo John. Here, teacher. Larriba Nicolás. Here, teacher. Lima Miguel. Lima Miguel. Okay. Maldonado Paul. Yes. Here, teacher. All right. Sí le apunté Miguel. Matute Mauricio. Matute Mauricio. Mendieta Isaac. Here, teacher. Meyer Celín. Here, teacher. Mogrovejo David. Here, teacher. Montalbán María José. Here, teacher. Ochoa Caterine. Ochoa Caterine. Peralta Camila. Here, teacher. Ramón Jonathan. Ramón Jonathan. Here, teacher. Ok. Riera Brian. Here, teacher. Robles José. Robles José. Rodríguez Camila. Here, teacher. Santander Carol. Here, teacher. Zarango Edison. Here, teacher. Silva Ilián. Here, teacher. Tamayo María Belén. Here, teacher. Toral María Isabel. Here, teacher. Uyaguari Alexandra. Uyaguari Alexandra. Vázquez Fabián. Here, teacher. Shaggy Fernanda. Shaggy Fernanda. No? Okay. All right, guys. So let's continue practicing a little bit, okay? So that you can do very, very well in the test that we're gonna have on Friday, okay? On Friday, we are gonna have, again, another test about the verbs, but this time I'm not gonna tell you the verbs and you have to say them in the three forms, but this time I'm just going to tell you the specific verbs, the specific forms of the verbs, and you have to say them in English in the correct form. For example, if I say, I don't know, fuimos, how would you say, let me share the screen. So fuimos, how would you say this in English? Went. Yes, that's right. Now if I say vamos. Go. Uh-huh. Go. And if I say escribí. Right. Wrote. ¿Qué sería write or wrote? ¿Qué dicen? Wrote. 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 Ajá, porque si digo Wrote. escribí, ¿esto qué es? ¿Presente o pasado? Pasado. 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 So, wrote. For example, how would you say escribí una carta ayer? I wrote Wrote a letter yesterday. That's right, very good. I wrote a letter yesterday, correct. Now, if I say escribo, Right. right. And if I say escribo,
escribimos. No, bueno, pongamos mejor, escribieron. Escribieron. Wrote. That's right, very good. And what about escrito? How do you say it? Yes, written. Written. Yes, don't forget the pronunciation of this one. No se olviden la pronunciación. Que no pierdan puntos si les tomara este, ¿no? Recuerden, write, wrote, written. Write, wrote, written. Repitamos, quiero oírles en voz alta. Déjenme sordo. Write, wrote, written. Right. Right, wrote, written. Ok, very good. Bueno, he tenido 4 estudiantes. Recuerden que igual veo qué pantallitas se me iluminan. Dirán, ok? Very good. Una besita más. How do you say, well, let's repeat. Write, wrote, written. Right. Wrote, Written. All right, good. Now, let's see. So that is the idea. Now, let's practice a little bit more. Now let's go individually, okay? I'll ask anybody. Les pregunto individualmente, okay, guys? So, for example, no digan todos, okay? But let's see. Sorry. All right, let's say. Tomado. No de bebido, sino tomado. ¿Qué dice Jonathan? How would you say this one in English? Tomado, pero no bebido, tomado en general. Drunk. Si es que fuera bebido, sí, pero yo no quiero bebido. Quiero, ¿has tomado sí. clases? ¿Has tomado lecciones? Se me olvidó. Not sure? ¿Quién le da una manito a Jonathan? taken, Taken. Taken. Yes, that's right. Ajá. ¿Cómo eran las 3 formas de take? Take, took, Take, taken. took, taken. Yes, take, took, taken. That's right. Y take significaba tomar, no de beber, no de beber, sino voy a tomarme un descanso. Él toma clases de guitarra. Toma tu calculadora, te olvidaste. En cualquier cosa que no sea beber, take es tomar. ¿Ok? Y otra cosa también significaba take. Importante también. ¿Qué significa? ¿Cuál es otro significado de take? Llevar. Llevar. That's right. ¿Cómo dicen? Tengo que llevar a mi mamá al médico. I have to take my mom to the doctor. Exactly. I have to take my mom to the doctor. Perfect. That's right. Or, for example, I don't know, please take this to the office. Por favor, lleva esto a la oficina, ¿no? Right? Entonces, muy importante llevar también. Okay, very good. So, taken. What about... tomó. Por ejemplo, él tomó una foto. What do you say, Anna? Are you there, Anna? Took. Yes, took. Took, correct. Took. Ajá. Casi siempre que tenemos dos os suenan como uno. Hay una que otra excepción. Por ejemplo, ¿por dónde entran ustedes a su cuarto? door, The door, right? So there are a couple of exceptions. But most times, when you have 2 O's, they sound like ooh. Like, for example, book, look, right? So this is no exception. Took. Very good. Now let's say... traje, no traje de vestir, sino la conjugación del verbo, ¿no? What do you say, Camila? How would you say this one in English? Give. Give en realidad es más bien dar, ¿no? Ay, no. Give es dar. Bring, me equivoqué. Ya, bring es traer. Ahora, si yo digo traje, ¿en qué tiempo estoy hablando? Sería brought. Yes, that's right. Brought. Muy bien esa pronunciación. Brought. Recuerden que en brought y en thought, no suena para nada la UGHT. La GH normalmente no suena cuando tengo T a continuación. Por ejemplo, ¿cómo se dice luz en inglés? How do you say that? How do you say luz in English? light, Light. And notice the GH doesn't make any sound because it is before a T, right? How do you say noche? night, Night, same thing, right? Entonces no suena la G, no dirán nunca night, solo night. That's right. And how do you say pelea o pelear? fight, Fight, like in video games, right? Round 1, fight, right? Right?
derecha, ¿no? O correcto también, right? It's another example. How do you say 8 in English? The number. 8, eso. Y mucha gente se equivoca aquí también y le hace sonar a esa G, ¿no? Dicen como 8, pero no, la G no debe sonar. 8. La GH cuando va antes de una T es totalmente muda. All right? Y esto no es la excepción, entonces aquí brought. Pero además lo interesante en estos dos verbos es que la U tampoco está sonando. Brought, thought. Es como si en español se escribiesen así. Brought. Y bueno, la TH suena como la Z de los españoles, ¿no es cierto? ¿Cómo dice un español zapato? Zapato. Zapato, ¿no es cierto? ¿Qué están haciendo en su boca? ¿Qué están poniendo dónde para poder hacer ese sonido? F sonido. Yo sé que esas fueron Fs, pero no importa. ¿Cómo logran F sonido? Con su lengua están haciendo algo, ¿no? ¿Dónde va su lengua? Cuando hacen... Yes, correct. La punta de la lengua, o un poquito más atrás de la punta de su lengua, pondrán atención a esto. Parece que no fuera nada, pero es importante. Está tocando la parte de abajo de sus dientes superiores, ¿no es cierto? El filo de sus incisivos superiores está siendo tocado por aproximadamente la punta o un poquito más atrás de la lengua. Entonces, la punta de su lengua sobresale un poquito cuando hacen F sonido, como pronuncian los españoles la Z, ¿no es cierto? Zorro, zapato, Zaragoza, palabras así, ¿no? Entonces, la TH en inglés a veces suena como la D de dedo. Por ejemplo, ¿cómo se dice ellos? How do you say ellos o ellas in English? They. They, right? So sometimes it sounds like that. A veces suena como la D de dedo, they. Pero muchas veces suena como la Z, no la nuestra, que es igual que la S, sino no la de Latinoamérica, sino la de España. Entonces, think sería la forma base, think, y el pasado, thought. Entonces, acuérdense una cosa, cuando les pongo en 3 slashes una palabra, esto es solo la pronunciación, nunca irán a escribir así, ¿ok? Entonces, esto es como la Z, pero la Z española, ¿ok? Entonces, es una Z medio especial, si quieren ustedes. ¿Ok, guys? Right? No es thought, es thought. Thought. Let's repeat. Think, thought, thought. Now you guys. Yes. That's right. Recuerden no hacerle sonar a Esaú. Tal vez le tenemos súper grabada a Esaú. Además le vemos ahí escrita y está saltando y dice, pronúnciame, pero no le paren bola a ustedes de Esaú. Esaú es peor que un mensaje de su ex. No le paren bola para nada. ¿Ok? Entonces digan thought. ¿Ok? Una besita más. Think, thought, thought. Think, thought. Excelente, pero desgraciadamente fueron solo 3 de ustedes los que dijeron. Y yo les recomendaría que practiquen porque hemos de tener, si nada más les motiva, exámenes, pruebas orales, ¿no es cierto? Y todo esto entra, ¿no? ¿Y qué les va a tocar si no practican en clase? Pues trabajar mucho más duro fuera de clase. Entonces, ¿por qué no aprovechar el tiempo? ¿Sí o no? Quisiera oírles a todos una vez más. Let's repeat. Think, thought, thought. Think, Thought. Yes, correct. Very good, very good. Y con bring, misma cosa. Bring, brought, brought. Let's repeat. Bring, brought, brought. bring, brought. Eso, sin la U. Bring, brought, brought. One more time. Bring, brought. Excellent, very good, guys. Muy bien. Recuerden que tienen un audio también que les pasé por WhatsApp, ¿no? Si scrollean hacia mensajes de la semana pasada un poco, del fin de semana les mandé, ¿no? Ahí tienen la pronunciación también de todos los verbos. O si quieren, ustedes podrían meter estos verbos en el traductor de Google, hacer clic en el parlantito, you can click on the speaker and you will hear the correct pronunciation of each word. If you put sentences there or paragraphs, si ponemos ahí oraciones o párrafos, suena un poquito robótico, pero en todo caso la entonación es un poco robótica, pero la pronunciación en todo caso está muy bien, ¿no? Entonces puede ser una herramienta útil. Pero como les digo, yo también les mandé un audio que tiene todos estos 40 verbos en todas sus formas con la pronunciación correcta. All right, guys? So, very good, very good. Now, let's continue then. Let's continue. What about, let me remember another one. Vienes. What about Belén? What do you say? How do you say vienes in English? Come. Yes, come.
¿En qué está esto? ¿En presente? ¿En pasado? Presente. Presente, ¿no es cierto? It's present. Entonces vamos a usar la forma base. Very good. Ajá. And what if I say, noten que no les voy a pedir que diferencien o que me digan los sujetos, ¿no? En español, en el propio verbo va inmerso el sujeto, la persona que habla, vinieron. ¿Quiénes vinieron? Ellos, ¿no es cierto? Pero no les voy a pedir eso, simplemente les pongo que esté el verbo en la forma que esté, ustedes me digan una de las tres formas, forma base, pasado simple o pasado participio. No necesitan en la prueba meter el sujeto, solo el verbo, all right? Ok, vinieron. What do you say, Brian? How do you say vinieron in English? Came. Came, excellent. Entonces sí, tengo que pensar si es que está en presente o en pasado. That's right. Now, what if I say venido? What about David? How would you say venido in English? Come. Yes, very good. Ahora, ¿por qué será aquí come? Tal vez algunas y algunos están un poco desconcertados aquí, ¿no? Come era en presente, entonces, ¿por qué estará aquí come? Y está bien, por cierto, bien, David. But why is it come? It's a past participle. It's a past participle. El pasado participio de come nuevamente es come, ¿no? Es come, sorry, come, came, come, right? Come, came, come. Entonces, en este verbo muy en particular nos coincide que la forma base y el pasado participio son iguales. Eso muy rara vez pasa, pero en este pasa, ¿no? Entonces, claro, tanto vienes como venimos, como vienen, como viene ella, ¿no? Bueno, eso sería con ese, pero bueno, todos los presentes, todas las conjugaciones de presente, así como el participio venido, acuérdense que los participios se acaban en ado-ido, pues en este caso de este verbo igual serían come, ¿no? Pero si son pasados, como ellos vinieron, ella vino, él vino, yo vine, came. All right, good. Let's see, let's take another one. Obtengo. What about Celine? Would you tell me this one? How do you say obtengo in English? I don't remember, teacher. ¿Quién le da una manito a Celine? Get. Yes, very good. Yes, correct. Get. That's right. Get, obtener, conseguir. De hecho, este verbo get, es un maldito este verbo get. Tiene montones de significados, ¿no? Pero algunos de los más esenciales son obtener, conseguir. All right. Very good. Obtengo, get. Entonces, ¿y qué pasa si digo obtienes? What about Edison? ¿Cómo diríamos obtienes? Got. En realidad, pensémosle un poco, Edison. ¿Esto está en presente o está en pasado? Si digo obtienes. And get. Es get mismo, ¿no es cierto? Right. Correct, porque, y recuerden también esto que les decía ayer y en otras clases pasadas. Remember this that I told you yesterday and also in some other, sorry, in some other classes that when you have one of the main differences is present and past, right? And when you have present, that's not what is happening right now. That is what happens as a routine. Es lo que pasa como rutina, como constancia, la forma base de los verbos, ¿no? El presente, la conjugación en presente, no me sirve para lo que está pasando este ratito. Esto sería un presente continuo, ¿no? Estás obteniendo. Eso sería lo que está pasando este ratito. Pero el presente simple no es lo que pasa este ratito, es lo que pasa siempre. O al menos rutinariamente, ¿no? Con alguna periodicidad. Por ejemplo, si haces este trámite, obtienes este documento, ¿no? Entonces, esto sería para inglés un presente y por ende usamos la forma base, right? Good. Now, let's say obtenido. What about Sebastián Coronel? How would you say obtenido? Gotten. Yes, excellent. Participio, ¿no es cierto? Acaba en ido. So, yes, correct. And what about obtuvieron? What about Paul? How would you say this one in English?
Are you there, Paul? Paul, are you there? No? Then what about Miguel? How would you say obtuvieron in English? Got. Yes, got, because this is past. Awesome. Very good. Very good. Let's go with another. What about ahora sí, bebí. How would you say this one, Zulema? Are you there, Zulema? Yes, teacher. Drunk? Yes, excellent. Very good. Drank. Because it's past, right? Very good. And what if I say bebo? Yo bebo. What about Mariuxi? How would you say this one in English? Bebo. Are you there, Mariuxi? Sí, perdón, no valía el ratoncito. Okay. ¿Cuál dijo? ¿Bebo? Ajá. ¿Drunk? En realidad, como es bebo, yo Oh, bebo, drunk. es más bien un, ¿qué sería? ¿Un pasado o un presente? Un pasado. En realidad no, bebí Un es presente. pasado, bebo es presente, ¿no? Yo bebo Coca-Cola Drink. todos los días, entonces sería drink, pero Drink. es diferencia en inglés súper bien a pasado de presente. Piensen cuándo lo estoy diciendo, ¿no? Right? Good. Thank you, Mariuxi. Let's see. What about Julia, how would you say bebieron? Drunk? Drank sería más bien, con A, ¿no? Drank, drank, porque este es un pasado también, ¿no? Ellos bebieron ayer demasiado en la fiesta, ¿sí? Right? So they drank. Okay? And what if I say bebido? What about John? How would you say bebido in English? Is drunk. This one is drunk. Yes, correct, with a U. Esta, ¿qué forma del para todos y todas? ¿Qué forma del verbo es esta? Past participle. Past participle. Yes, correct. Very good, guys. Very good, very good. Now, before we continue, we're not going to continue with this today, but I want you to go understanding the differences of the different kinds of verbs, ¿ok? Tenemos los 3 verbos que yo les mandé de la lista, ¿no es cierto? Y estos son los verbos que típicamente necesitamos estudiar, memorizar, porque sus formas son muy variadas. Pero en realidad estos 3 no son las únicas formas verbales que tenemos, ¿no es cierto? Hay otras formas que no están ahí. Por ejemplo, una forma muy, muy típica y con la que ustedes de ley se han topado cientos y no miles de veces. ¿Cuál es una forma del verbo que no estaba en esa lista que yo les mandé de los 40 verbos más comunes? Past continuous. El gerundio, sí, correcto, que le usamos en los continuos, así es. The gerund that we use in the continuous tenses is one that is not there. ¿Y en qué terminan los gerundios en inglés? What do they end in? ing. ing, that's right. So that is one that is not there, right? The gerunds. Let me just get this for you just a second, okay? There's a file that I want to share with you. Okay, so let's take a look at this. Share it with you. Can you see this file that says grammar review? Yes. All right, awesome. So this is about tenses and the vocabulary that goes with it, right? Tenses and verbs. So we have the infinitives, like for example, go. We have the indicative goes, como lo que ya veíamos el otro día, ¿no es cierto? Eat, el indicativo sería eats con S, ¿no? Entonces, la forma base o infinitivo es el verbo sin más, el de la primera columna que veíamos, ¿sí?
Tenemos aquí los participios, por ejemplo, gone, eat, eaten, been, ¿no es cierto? Y algunos ejemplos de traducciones, tal cual lo que ya estudiábamos, ¿sí? Aquí tengo algunos gerundios. Con los gerundios es interesante, ¿sí? Tengo el ing y por ende go es ir, ¿no es cierto? Going por ende sería yendo. Pero aquí es donde puede ponerse un poco peluda la cosa. También puede significar ir, ¿sí? Going puede ser yendo, pero también ir. Eating puede ser comiendo, pero también comer. ¿Cómo sabíamos que se dice normalmente comer? Eat. Eat, ¿no es cierto? Sin más, la forma base. Pero el problema es que a veces, en ciertos casos, y esos casos los estudiaremos, ¿no? Aunque ya los han visto ustedes en ciclos pasados, pero yo quiero que tengamos esto bien, bien repasado. El problema, por así llamarlo, es que hay casos en los que en español yo usaría una forma base, un infinitivo, y en inglés no, en inglés usaría un gerundio. Entonces la traducción a veces de un gerundio no es con el endo o ando, comiendo, trabajando, estudiando, viviendo, bebiendo, sino es igual que la forma base, all right? Eso como un pequeño adelanto. Ok, y estas son en realidad las formas de los verbos en inglés. These are the verb forms in English. All of them. Estas son todas las formas de los verbos en inglés. En el español esto se complica más, porque el español, como les comentaba, as I said in a previous class, Spanish is a very derivative and inflexive language. So it has lots and lots of derivations for the different types of and kinds of verbs in order to establish who is speaking, in order to establish the tense, el tiempo, and also in order to establish who is it directed towards, hacia quién está dirigido, también va en terminaciones de los verbos en español. Por ese lado el español es más complejo. But anyway, tenemos estas formas en inglés. So how many forms of the verbs do you see here? They are 6, right? We have the base form, la forma base o infinitivo, pero aquí viene algo interesante. ¿Cómo se dice ser o estar en inglés? How do you say that? How do you say ser o estar in English? Be. Be. Be es una manera, ¿no es cierto? Pero también hay otra manera de llamarle. El clásico, el primer verbo que suelen estudiar, el verbo que. ¿Cómo le suelen llamar? Are, To be. El verbo to be, ¿no es cierto? Entonces, be o to be, ¿no? Be o to be. Como decía Shakespeare, to be or not to be, ser o no ser. That's the question, right? Entonces, si yo tengo un verbo simplemente como tal y sin ningún otro adorno, sin nada más, eso es como lo que estudiaron ustedes en la primera columna de los 40 que les mandé. Eso es el base form of the verb. Y también es un infinitivo, se le conoce como bare infinitive. Bare suena igualito a oso, pero es otra palabra, ¿sí? Bare es lo más básico, lo más esencial, lo más fundamental. Y tengo otra forma también de infinitivo que a español se traduciría igual o se tradujera igual, que es el conocido como full infinitive, right? Y utiliza la palabra to antes de la forma base. En otras palabras, hay dos formas de infinitivo en inglés. Bueno, antes que nada, una cosita, before anything else. First of all, what is the meaning of full like this? Full. Does anybody know? ¿Qué será la F del tanque de gasolina? Lleno. Lleno. So full, lleno. Don't forget that. Full, lleno o completo. Entonces podríamos entenderle a esto como el infinitivo completo cuando va precedido de un to. Por ejemplo, to be, to play, to work, to eat. Sin embargo, también tengo el bare infinitive, es otra forma de infinitivo, es como el infinitivo básico, ¿sí? Que es solamente la forma base del verbo, base form. Este sería solamente be, play, study, eat. En cambio, el otro, el full, to be, to play, to study, to eat. Do you follow me so far? Do you understand so far? Yes, no? Ok, guys. Chicos, responderán, por favor. Si no, ¿han visto los memes del profesor hablando a la pared? Así me siento. Entonces, si es que sí, digan sí. Saquen la voz. ¿Sí? No tengan tanta pereza de hablar. Si es que no, digan no. No, teacher, perdón, no entiendo bien esto y yo con todo gusto repito. De verdad. Entonces, por favor, contestemos. All right, guys? So,
How is this? Is this clear or not so much? Está, bueno, todavía no sabemos cuándo usar cuál, ¿no? Pero está claro que existen estas dos formas. Is that clear so far? Yes, Yes, teacher. teacher. Yes, teacher. All right. Yes, Thank teacher. you so much. Yes, teacher. All right. Thank you, guys. Thank you so much. Ahora, veamos cuáles son algunos de los usos. Bueno, antes de entrar a lo... bueno, veamos un poquito un overview, una vista general de todos los verbos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el bare infinitive y el full infinitive, aquí tienen algunos ejemplos, ¿no? Go, o también to go. Y ambos se traducen igualito, ¿no? Ir, voy, van, etcétera. Aquí también ir. A veces el to puede cambiarle un poco, pero con mucha frecuencia es lo mismo que solo go. Entonces, ¿por qué existirá esto? Gringos sonsos, ¿para qué se complican? Hay casos y casos, ¿sí? Y esos casos también los vamos a estudiar para que cuando ustedes escriban puedan revisar esto y no equivocarse, all right? So that is one of the things, ¿ok? O por ejemplo, bare infinitive, work. Full infinitive, to work. Bare infinitive, write. Full infinitive, to write. Y así, have, to have, etc. Ahora, aparte de esas dos formas de infinitivo, besides those two forms of the infinitive, we have the indicative. Tenemos indicativos. ¿Qué son los indicativos? Hay básicamente dos formas esenciales de indicativo en inglés. En español tenemos un montón. Todas las conjugaciones de los verbos en español se consideran indicativos. Por ejemplo, comer es infinitivo, la forma base del verbo. Pero como, comes, comemos, esos son indicativos en presente. ¿Sí? En inglés no hay tantos, ¿no? Porque eat puede ser como, comes, comemos, pero también comer, todo eso, ¿no? Lo que hemos visto. However, sí hay algunos casos de indicativo en inglés. Los dos más típicos, ¿sí? Si tengo he, she, it, ¿qué le pongo al verbo si estoy hablando en presente? An S. An S. I add an S to the verb. So that is indicative or indicative. You can pronounce it both ways. Se puede pronunciar de ambas maneras, ¿no? Indicative or indicative. So, goes, works, writes, ¿ok? Va, trabaja, escribe. Hay algo, sí hay un indicativo más que es un poquito irregular. Para he, she, it, no decimos algo como les pongo por aquí, haves, ¿no es cierto? ¿Esto estará bien? Haves. No, ¿no es cierto? No. Has, right? So this is also an indicative. Este también sería indicativo. And, y otro caso del indicativo, un verbo que sí se conjuga, que para hablar en presente no usa solo la forma base, sino sí tiene otras formas, es el clásico verbo to be, ¿no es cierto? To be, ser o estar. Pero ¿cómo se dice yo soy? I am. I I am. am. No decimos I be, ¿no es cierto? Pero sin embargo, con otros verbos sí. ¿Cómo se dice comer? Eat. ¿Y cómo se dice yo como? I eat. I eat. Sigo usándole al eat mismo, ¿no es cierto? Entonces ese no tiene indicativo para el caso, es el mismo verbo base. Pero am, is y are sí son indicativos del to be. Eso es esencialmente. Les voy a poner por aquí también, ¿no es cierto? Entonces, para he, she, le agregamos la S o en el caso del have se hace has cuando hablamos en presente. Y asimismo para el verbo to be, am, is, or are. Y eso es el indicativo, no hay más misterio. Ok, ahora, los verbos en pasado simple. Estos sí los teníamos en lo que ustedes tenían que estudiar, ¿no es cierto? For example, what is the past simple of go? Went. 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 What is the past simple of take? Took. Took. What is the past simple of work? Pronunciaránle bien. What is the past Worked. Yes, correct. Worked. Excellent. No se olviden, no se dice worked, sino worked. Excellent. Now, past participles. We also have this on the list. A estos también los teníamos en la lista. For example, what is the participle of eat? Eaten. Eaten. What is the participle for take? Taken. Taken. Yes. What is the participle for be or to be? Been. 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 That's right. Sido o estado, pues no? Been. Correct. This was on the list as well. However, we also have these, the gerunds, right? Una vez más, ¿en qué terminan los gerundios en inglés? What do they end in? ING. Correct. They end in ing. Very good. So that is the thing. Ahora, aquí en esta tabla ustedes tienen todos los usos como condensados, ¿sí? Pero no se hagan mucho problema de eso. Vamos a ir viendo conmigo. Y luego, cuando acabemos de ver todo esto, pues tienen la tablita de referencia, pueden ir regresando a ella. Pero no les voy a mandar hoy día que se claven todo esto. Sin embargo, sí vamos a ver un par de cosas, ¿ok? So,
sabemos que existe el tiempo. Bueno, es interesante, en inglés y en español son dos idiomas que se manejan mucho por tiempos, ¿no? Y además tenemos una perspectiva similar del tiempo. Esto es interesante, pero no todas las culturas piensan en el tiempo como nosotros, ¿sí? Por ejemplo, los cañaris tienen una visión del tiempo que es bastante diferente a la nuestra. Algún rato les cuento. Por ahora voy un poquito rápido para que puedan hacer hoy día sin problemas la tarea que tienen que hacer. But that's the thing. El español y el inglés tienen visiones muy similares al respecto del tiempo. Y esas visiones que tenemos del tiempo obviamente se reflejan en el lenguaje, ¿sí? El lenguaje es producto de nuestra cultura, aunque también el lenguaje influencia la cultura. Siempre es un proceso dinámico y sinérgico. It's always a synergic and dynamic process. Okay, so los tenses. ¿Qué significa tenses? What is the meaning of tenses? Gracias. Son los tiempos, correcto. Cuando sean los tiempos gramaticales, ¿no? Es una palabra típica para tiempo gramatical. Tense, ¿ok? Tense. Si no lo sabían, memorícense eso. Les sirve, ¿ok? So, tense son los tiempos gramaticales. Ahora, ¿de qué está compuesto un tiempo gramatical? Del tiempo en sí. Eso es una gran parte, ¿no es cierto? El tiempo en sí. Y en realidad existen, al menos dentro de nuestra visión occidental, solamente 3 tiempos en realidad. Y están ahí. ¿Cuáles son esos 3 tiempos? What are those 3 times? Past, present, future. Past, present, and future, of course, right? However, sin embargo, lo que sí varía un tanto es el modo, ¿no? Los modos de los tiempos pueden ser simple. It can be simple. What else can it be? Tell me, guys, what do you see there? You just have to read. Simple. Yes, progressive or continuous, which is the same, and also perfect. Perfect. Yes, correct. Very good. So, pueden hacer todas las combinaciones necesarias, ¿no es cierto? Con el pasado. ¿Qué formas puedo tener entonces? Past simple, pasado simple, o simple past, también se le conoce así, ¿no? Past progressive or continuous, pasado progresivo o continuo. Por cierto, chicos, no hay diferencia alguna. Si ustedes en un libro ven progresivo y en otro libro ven continuo, son exactamente lo mismo. No hay diferencia, ¿ok, chicos? Y puedo tener también un pasado perfecto, past perfect. Y así con todos. Present simple o simple present, present progressive or continuous, and present perfect. Future simple, future progressive or continuous, and future perfect. Now, if you have taken the courses at UDA, si ustedes han estudiado los cursos en la UDA, si ustedes han tomado los cursos de la UDA, pues han visto ya todos estos, excepto el futuro continuo y el futuro perfecto. Todo lo demás, pasado simple, pasado continuo, pasado perfecto, presente simple, presente continuo, presente perfecto. Ya han estudiado todo esto. Sin embargo, sí lo vamos a repasar conmigo. Pero de los futuros, solamente han estudiado el futuro simple, faltarían esos otros 2. ¿Ok, guys? Ahora, aquí viene algo interesante, ¿no es cierto? Por ejemplo, el presente simple o present simple o simple present. ¿Para qué le usamos? Esto quiero que vayan teniendo en mente. ¿Para qué usamos este presente simple? Este simple present, lo usamos para rutinas o para acciones periódicas o para estados permanentes. Por ejemplo, él vive en Cuenca. Eso es presente simple. Ella come carne, no es vegana, no es vegetariana, ella come carne. ¿Significa eso que ella está comiendo carne en este instante? Does that mean she's eating meat right now? Yes. Not necessarily, no necesariamente, ¿no? Porque yo podría decir, ella come carne, pero ¿qué está haciendo este rato? Está viendo la tele, está en clases. Pero no te preocupes, en la fiesta de esta noche invítale nomás lasaña, porque ella sí come carne, all right? O invítale a la herradura o al charrúa, sí come carne. She eats meat. Entonces, me sirve para eso, para cuestiones así no estén pasando este instante. De hecho, no es para cosas que están pasando este ratito, es para cosas que pasan siempre o con frecuencia. Entonces, de eso no se olvidarán. ¿Qué tiempo, en cambio, utilizo para algo que está pasando este rato? What is the tense that I use for something that is happening right now? Past progressive. No, present progressive. Present progressive or continuous, right? ¿Qué pasa si yo digo she is eating meat? ¿Qué significa eso? Está comiendo carne. Ella está comiendo carne, ¿no es cierto? That's right. Eso sí sería algo que está pasando este rato. Esto ya lo veremos a más detalle otro día.
Pero por el momento, noten, ¿no? Tengo el presente simple y claro, ustedes ven aquí vean estos 4 ejemplos. ¿Cuántas formas del verbo ven? De cada verbo. Tienen ahí el cut y el see. ¿Cuántas formas están viendo del verbo? One. Actually, two. Actually, two, like your classmate said. Porque aquí, en esta primera, ¿cuál es la forma del verbo? Díganlo en inglés. O sea, digan el verbo en inglés. Cut. Cut. And what about here? Cuts. Yes. So there are 2 forms of the verb. ¿Cómo se llama esta forma del verbo? Base form. The base form, right? También conocida como el bare infinitive, como el infinitivo básico. ¿Sí? And what is this form of the verb? Gerund. Actually, no. El gerundio sería con ing, ¿no? Revisen en la tablita una vez más. Volvamos a la tabla. What do you think? Is that fully? No, Indicativo. Es el indicativo, de indicative. Cuando le ponemos ese, es indicativo. Entonces, ¿se llama el verbo presente simple? No, los verbos no se llaman presentes. ¿Por qué? Porque a estos verbos, a ver dónde estábamos, just a second, a estos verbos, tanto a la forma base como al indicativo, les utilizo para el presente simple. El tiempo gramatical, toda la oración, se llama presente simple. Y tanto esta de aquí como esta de aquí están en presente simple. Yo corto mi propio cabello, ella se corta su propio cabello, right? Sin embargo, los verbos no reciben esa denominación. Esto no es un verbo que se llame presente. Les usamos para presente, sí, pero no es el único que uso para presente. También este otro. Este es una forma base o bare infinitive, infinitivo base, y este es un indicativo. Y la forma base, sirve para varias otras cosas también. All right. Ahora, bajemos un poco. Les voy a pasar este archivo igual al Dropbox, ¿sí? Y veamos por aquí. A ver, aquí tenemos todos la gramática de los tiempos, pero yo me quiero saltar un poquito eso. ¿Ok? Future, no, I don't need that. Ya. Usos de las distintas formas de los verbos. Aquí tengo lo primero. Bare infinitive, la forma base, por ejemplo, play, be, have, do, work, etc. Y full infinitive, que se precede por to, ¿no? To play, to be, to have, to do. Atenderán, chicos, por favor, para el deber de hoy día, ¿sí? Es sencillo, pero atiéndanlo, por favor. Ahora, ¿cuáles son los usos? ¿Cuáles son los usos del bare infinitive? Los usamos en oraciones en presente simple, siempre que el sujeto no sea he, she o it. Porque si el sujeto era he, she o it, ¿qué usábamos en vez del bare infinitive, en vez de la forma base? Indicative. Yes, correct, con la S, el indicativo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el primer uso, el más fácil, ¿no? Verbos en infinitivo, del bare infinitive o forma base, utilizo en el presente simple cuando el sujeto no es he, she o it. Por ejemplo, I work in a factory, she doesn't live in Cuenca, y esto en las oraciones afirmativas, ¿ok? Ahora, si es que es negativa o pregunta, pues en ese caso siempre, ¿ok? En ese caso siempre voy a usar la forma base. ¿Se acuerdan? Cuando ya tengo un do o un does, ya no le metía la S, ¿no es cierto? Remember that? Esto ya han estudiado ustedes un montón. Espero que recuerden un poco. ¿Ok? So that was the thing. O en negativas tampoco, por más que sea she. Pero si tengo doesn't, ya no se dice, ¿estará bien decir she doesn't lives in Cuenca? No. No, right? Solamente entonces, si es que es afirmativa, para I, you, we, they. Pero si es que es negativa o pregunta, para cualquiera, la forma base del verbo. Ahora, aquí viene algo interesante. ¿Podré usar un verbo en forma base en pasado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se les ocurre un ejemplo así? Yes. Ajá. Cut. Put, Bueno. Ahora, ahí hay una cuestión. El cut es igual en todas las formas, ¿no? Pero en realidad, de todas maneras, es solo coincide que ese verbo es igual en todas las formas, ¿no? Pero hablando en general, sí, No. cualquier verbo puede usarse, cualquier verbo en su forma base puede usarse en pasado. Y ustedes me van a decir, ¿cómo es eso, profe? Así.
¿En qué tiempo está? A ver, les hago un pequeño paréntesis por acá. ¿En qué tiempo está esta oración de aquí? I saw a movie. ¿En qué tiempo estamos ahí? ¿Pasado? Pasado. Ajá. ¿Será pasado continuo? No. 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 Simple. Pasado simple, ¿no? Past simple. I saw a movie. Y esta, I didn't see a movie. ¿En qué tiempo está la oración? Pasado. Pasado. Sigue estando en pasado, ¿no? Pero, ¿este verbo está en pasado? No. No. ¿Cómo sé yo entonces que la oración está en pasado? Didn't. Didn't. That's right, because of the didn't. Correct. Entonces, aquí va lo interesante. Hay dos cosas en inglés que se llaman pasado simple. Una es el verbo en pasado simple. Estos verbos se llaman pasado simple, los de la segunda columna. Pero también existe un tiempo gramatical entero llamado pasado simple. There's a whole grammar tense called past simple. Hay un tiempo gramatical entero que se llama pasado simple. Y si es que la oración, bueno, esta oración de aquí que ven ustedes, ¿esto qué es? ¿Afirmativa o negativa o pregunta? Afirmativo. It's affirmative. Yes, correct. If the sentence is affirmative and you are in past simple, the verb is also in past simple. Si la oración es afirmativa y el tiempo es pasado simple, pues el verbo también es pasado simple. De hecho, el tiempo de la oración me está dado por el verbo en este caso. Pero si la oración entera es pasado simple, está en tiempo pasado simple, pero es negativa con didn't, pues el verbo ¿en qué forma está? Base form. In the base form. Yes. Correct. Entonces, a veces sí hay casos en los que uso verbo en la forma base en pasado. Gracioso, pero así es. Y ustedes ya lo han estudiado. Entonces, por eso estos verbos no se llaman verbos en presente. Se llaman forma base, porque se usa para varias cosas. Okay, guys? So that's another thing. Let's leave it at that for today. Dejémoslo ahí el día de hoy. You're not going to have any assignment or homework. No van a tener deberes, pero el día viernes vamos a dar nuevamente una prueba de verbos, ¿ok, chicas y chicos? Pero esta vez la prueba va a ser directo. Yo, por ejemplo, les digo vio, ustedes me dicen saw. Les digo visto, ustedes me dicen seen. Les digo comieron, ustedes dicen ate. Tienen que saberse bien la forma de cada verbo. Bueno, primero que nada, saberse súper bien las tres formas, ¿no? Si no les fue tan bien en la prueba anterior, eso les decía, repasen, ¿ok? Y si ya tienen eso muy dominado, practiquen para qué sirve de verdad cada verbo, ¿ok? ¿En qué casos lo usarían? Entonces, yo les digo los verbos en español, ustedes ya no me van a decir las tres formas de cada uno. Del verbo que yo les diga, ustedes me dicen la forma precisa. Eso el día viernes. ¿Ok, guys? Okay, teacher. All right, guys. The same for Thank the you, verbs, teacher. okay? You're welcome, guys. Los mismos Bye, por el teacher. verbos. Goodbye, everybody. Bye, teacher. Thank you. You're welcome. Bye, You're welcome. teacher. Thank you. You're welcome, guys. Thank you for your attention. Teacher. Goodbye.